Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta preciosa tarde. ¿Cuántos están alegres? El que está más alegre, den un fuerte aplauso al Señor con fruto de labios. Si es para el Señor, déselo fuerte. Si es para el Señor, déselo más fuerte. Dios es bueno. Dije que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios es fiel. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor? Le invito a ponerse de pie todo el que está cómodo. Vamos a leer la palabra del Señor. Me siento muy alegre, muy contento de estar acá con ustedes. Se suponía que yo no tenía que estar aquí. Somos el cuerpo de Cristo todos, amén. Pero mi equipo está al otro lado, en la iglesia de Guatuso de Patarrá. Cuando me dijeron, no, pero usted no va para Patarrá, usted va para Pavas. Y de por sí a mí, como me gusta venir aquí, no tengo ningún problema. Y pues voy para Pavas entonces. Y cuando me di cuenta que iba a estar Carpio, iba a estar Atillo, iba a estar Anonos, iba a estar, yo dije, pues voy a ir a gozarme con mis hermanos también. Gloria a Jesús. Usted sabe que por la dinámica de la zona se ha subdividido esta zona, una forma geográfica. La mitad viene para acá, para Pavas, y la mitad está en Guatuso, ya en Patarrá. Y durante este tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos de estar en esta división, creo que como 3 años más o menos, siempre yo tenía la duda, ¿cómo estará allá en Pavas? Porque si allá en Patarrá está bueno el asunto, dije, ¿cómo estará en Pavas? Pero yo creo que aquí en Pavas hay victoria también. Ay, le voy a dar otra oportunidad. Yo creo que aquí en Pavas está el fuego de Dios. Aquí en Pavas también hay una iglesia que se va a alabar. Aquí hay una iglesia que no hay que decir que ni aplauso, ni gloria a Dios, ni aleluya. Aquí hay una iglesia que tiene algo espontáneo, que sabe alabar a Dios, que sabe dar la gloria a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos son de esa iglesia? Entonces yo dije, bueno, no importa, sea en Patarrá o sea en Pavas, la gloria de Dios también va a correr con poder y autoridad. Y más emocionado y nervioso me puse cuando el presbítero me dijo, va a ir y va a predicar. Y yo dije, eso no se vale. Con razón, dije yo. Me siento muy bendecido, muy privilegiado de estar acá. Por supuesto, saludamos a la pastora Gloria, a quien queremos muchísimo, a su familia, a todo el liderazgo de la iglesia en Pavas, pero también un abrazo fraterno a las iglesias aquí con sus pastores, Carpio, Atillo, es que tengo Patarrá en la cabeza, Atillo, Anonos, creo que también a la Juelita que está por acá, a todo el liderazgo de las iglesias que están acá y al pueblo del Señor, que Dios le bendiga grandemente. Reciban saludos también de nuestro presbítero y vicepresidente de la obra, el pastor Claudio Valverde. ¿Cuántos reciben los saludos de él? Y también, por favor, reciban saludos de mi pastor, el pastor Alberto Mayorga, que cuando se dio cuenta que venía me dijo, ¿cómo es así? Que me lo robaron para llegar, voy para Pavas. Miren, salúdame a toda la iglesia. ¿Ya cuántos reciben el saludo? Ahora, ¿quién quiere escuchar el saludo de Dios? Vamos a la palabra en el libro de San Mateo, en el capítulo 25. Una porción de la palabra que vamos a leer, que estoy seguro que la mayoría la ha leído muchas veces y hemos escuchado de ella muchas veces.
Tal vez me regala un poquito más de monitor, que lo tengo el mío aquí en full y no, un poquito más. San Mateo 25, vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Usted dice amén. Dice así a la letra, San Mateo 25. Vamos a esperar que todos lo tengan. Veo algunos que aún siguen buscando. Leemos la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 2 vírgenes, a 5 vírgenes. No, dice 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Verso 2. 5 de ellas eran como y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Diga aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Todas. ¿Y qué pasó? Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Aleluya. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y el verso 13 termina diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quisiera, con la ayuda de Dios y con la paciencia de ustedes, predicarles bajo el tema: aceite abundante en los últimos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu presencia está aquí. Ayúdame a orar, iglesia, porque somos conscientes, Señor, que cada vez que nos reunimos a alabarte, a adorarte, a exaltarte, tú haces acto de presencia, Señor. Pero ahora nos decidimos, Señor, a sentarnos a la mesa para comer de la vianda espiritual, de ese alimento, Padre, tan necesario en nuestras vidas. Háblanos, exhórtanos, consuélanos, edifícanos a través del consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado en esta noche, Señor. Lleva cautiva la obediencia todo lo que se mueva contrario a tu palabra. Sujeta nuestras mentes, pero también nuestros cuerpos, para que tu palabra encuentre cabida y que en alguna manera, Señor, tú puedas hablar a nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento dando un gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Al nombre de Cristo toda la gloria. Voltéese al vecino más cercano y pregúntele: ¿cómo está tu nivel de aceite? Pregúnteselo. ¿Sí? Pero pregúnteselo de verdad. Estamos realmente en los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Somos conscientes de que estamos en medio de un mundo donde las tinieblas cada día más crecen, donde la maldad, dice la palabra, que era necesario que se acrecentara, y el hombre se ha ido de día y de noche tras la maldad, tras la perversidad, tras el pecado. La Biblia decía que así era necesario que fueran estos días, pero también dice la palabra del Señor que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios.
Pero sí es verdad de que el mundo cada vez más va en pos de la maldad. Lo cierto es que el hombre por sí solo es malo. Y cualquiera que diga, no, yo soy muy bueno, está mintiendo. Dice la palabra que no hay ni uno solo bueno. El único bueno se llama Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Señor. De ahí en adelante el salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Y constantemente el hombre busca de continuo el mal, siempre. Pero el hombre lejos de Dios, hermano mío, de una forma depravada se va hacia las tinieblas. Y por eso vemos lo que está pasando en el mundo hoy. Por eso vemos lo que pasa. Ya no hablemos ni siquiera en otros continentes ni en otros países. Aquí mismo en Costa Rica, personas, hermano mío, atentando contra otras, matándolas, descuartizándolas, enterrándolas en su cochera, metiéndolas en refrigeradores, hombres matando o violando niños. Hermano, algo increíble. La maldad del mundo se está desbordando. Pero eso me dice una cosa, que pronto, muy pronto está por venir el Señor. Ay, yo no sé si usted se goza de eso, pero pronto, muy pronto va a venir mi Señor. Y si hay algo que a la iglesia la tiene que tener alegre y expectante, es la venida de Cristo. Pero a veces vivimos como que no le estamos esperando. Y nos afanamos y nos turbamos por las cosas que están aquí abajo. No es que no sean necesarias y no tengamos que hacerlo, pero lo que sí es verdad, que lo que pronto va a venir es lo más importante para nuestras vidas, que es la venida del Señor. En medio de un mundo de tanta oscuridad, hermano, el Señor Dios quiere una iglesia que brille con más fuerza. Está buscando una iglesia, hermano mío, que está encendida, porque dice la palabra del Señor que nosotros somos la luz del mundo. El Señor se reunió con sus discípulos y le habló a toda la gente allá en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, y le dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero no solamente son la sal, son la luz del mundo. Y le dice: nadie enciende una lámpara y la esconde por ahí, porque la iglesia no tiene que andar escondida, la iglesia tiene que brillar con fuerza. Y dice: nadie enciende una lámpara y la esconde, sino que más bien se enciende y se pone en alto para que el mundo pueda ver la luz que está emanando esa lámpara. ¿Cuántas lámparas encendidas hay en esta noche? Pero la luz que brilla en nosotros no es propia. La luz que brilla en nosotros proviene del Padre de las luces. Nosotros por sí solos no podemos brillar ni alumbrar nada. Así como si usted tiene un foco precioso como aquí en este altar, con esas luces preciosas, si esas luces no están pegadas a un circuito eléctrico que viajan hasta un tendido eléctrico y no se alimenta, no pueden encenderse. Y usted las puede ver preciosas y de la marca que usted quiera, Silvania, no sé cuántas marcas hay, de la que usted quiera, con la mejor garantía que usted quiera. Pero cuando usted llega al interruptor y le da clip al interruptor, si esas lámparas no están pegadas a la fuente, no pueden encenderse. Así somos nosotros los hijos de Dios. Si no estamos pegados a la fuente que es Cristo, que es, hermano mío, aquella fuente inagotable de luz, aquella fuente inagotable, si no estamos pegados a Él, no podemos brillar. No podemos. Ahora en estos días que se puso tan de moda hablar de la luna y todo esto, con todo esto del tema de Artemis, creo que era, y que fueron y vinieron y estuvieron hablando tantas cosas, se volvió a tocar el tema acerca de el brillo inminente que tiene la luna. Y se volvió a hablar aquello que se sabe ya, que la luna en sí es un satélite muerto, no tiene luz propia, sino que se dice que la luz que emana la luna es reflejo del sol. Y eso lo hemos escuchado ya algunos años también en la escuela y los colegios. Pero uno, ¿cómo le cuesta creer eso cuando ve esa luna? ¿Alguien ha visto esa luna llena? Que no importa la oscuridad que haya, hermano, está alumbrando. Y los que somos del campo, yo no sé cuántos habrán aquí del campo, pero allá en Limón vivíamos en un lugar bien retirado, en la zona de Matina. Y había una oscuridad tremenda, hermano, y digamos se veían
luciérnagas por ahí cuando pasábamos por el Trillo hacia mi casa. Pero había unos días donde había una luz preciosa, blanca, que todo lo iluminaba. Parecía como que alguien había encendido una luz, pero era la luna radiante y se veía grande y hermosa. Y después uno dice, no, ella no tiene luz. Ella solo es un reflejo de la luz tan poderosa que es el sol, que le da ese reflejo y ella lo traslada hacia la tierra. Y yo dije, wow, así somos nosotros. Hay un coro por ahí que dice, si me vieran tal cual soy, se enterarían que no soy yo, sino que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí es tan solo un poco de su luz. ¿Han escuchado ese himno precioso? Porque la verdad es que usted y yo no somos nada sin el Señor. Yo lo he dicho ya muchas veces, pero no las suficientes. Usted puede cantar lindo, predicar lindo, tener todos los talentos que quiera, tener toda la destreza que usted quiera, pero si Cristo no se refleja en usted, usted y yo, con el respeto que se merece, no servimos para nada. La luz de la luna necesita del astro rey que le refleje, que le dé esa energía. Usted y yo necesitamos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que nos refleje para poder reflejar al mundo. Porque de verdad usted y yo sin el Señor no somos nada. Y hoy estamos aquí lindos como muñequitos de queque, con saco y con corbata y con lindos vestidos y bien bonitos. Y cuando nos escuchan hablar, la gente dice, uy, qué lindo que habla, qué lindo que saluda. Si supieran que sin el Señor no somos nada. Por eso es de que el apóstol decía, yo no me interesa nada, decía ya en Filipenses, dice que cuántas cosas para mí eran ganancia, las he escatimado como pérdida por amor a Cristo. A mí no me importa nada, decía, yo no quiero nada en este mundo, nada me interesa. Lo único que me interesa es el Señor. ¿A cuánto les interesa el Señor? Hay muchos por ahí, hermano mío, que le interesa más un trabajo que el Señor. Hay muchos por ahí que le interesa más una carrera universitaria, un título, una pareja, un carro, una casa, que el Señor. Los tales necesitan aceite para sus lámparas. Pero hay unos como el apóstol Pablo que dice, cuántas cosas para mí eran ganancia, hoy las he escatimado como pérdida por amor a Cristo. Y siempre me ha encantado la versión antigua, la Biblia del oso, que dice, cuántas cosas para mí eran ganancia y hoy las he escatimado como estiércol por amor a Cristo. Suena fuerte, ¿verdad? Suena un poco grosero, pero lo cierto es que el apóstol dice, ya yo he entendido que nada de lo que hay en este mundo me puede llenar. Ya yo he entendido que nada de lo que hay en este mundo puede traerme lo que me da la presencia de Dios. No hay nada, no hay nadie que pueda asimilar lo que significa estar lleno de Dios. Qué increíble, hermano, es cuando usted y yo tenemos claro de dónde viene nuestra luz. De dónde viene aquello que podemos reflejar. Y si un poquito tenemos para dar al mundo, no proviene de nosotros. No proviene de ninguno de nosotros, proviene de Dios. Y cuando nos encontramos luchando por nuestras propias fuerzas y queriendo cambiar a nuestros hijos en nuestras propias fuerzas, y queriendo ayudar a nuestro matrimonio en nuestras propias fuerzas, y queriendo hacer y cambiar el mundo entero en nuestras propias fuerzas, nos damos cuenta que solo no podemos hacer nada. Ni al perro ni al gato podemos cambiar en nuestras fuerzas, pero en las fuerzas del Señor, aleluya, en las fuerzas de Jehová podemos, hermano mío, destruirle fortalezas al diablo. En las fuerzas del Señor no hay diablo, no hay brujo, no hay espíritu, no hay hechicero, no hay nada que pueda contra el poder del Señor. Oh, denle ese aplauso al Señor si usted lo cree. Aleluya. Ciertamente el mundo necesita de esa luz del Señor. Pero ahora los portadores, el ente, hermano mío, que tiene la visa ya sellada para hacerlo, somos usted y yo. La iglesia es el ente que el Señor mandó a llamar para que fuera a dar. Somos la fuerza y luz espiritual. Y si no le gusta, pues Elise, está bien lo que usted quiera.
Pero espiritualmente eso es lo que usted y yo somos. Somos llamados a llevar la luz al mundo. Pero ¿cómo vamos a darle al mundo lo que no tenemos? Ahora sí se va a poner bueno esto. ¿Cómo le vamos a dar al mundo lo que hemos perdido? Ciertamente, hermano mío, cada vez que leo este pasaje de la palabra en Mateo 25, siempre he creído que es un texto bíblico que deberíamos predicarlo por lo menos una vez al mes, Pastor Elvin, en nuestras iglesias. No sé, siempre cuando lo leo y ubicados en el contexto de la parábola que el Señor está hablando, y no lo digo tanto por un tema sancionalista, que de hecho el aspecto escatológico de este texto así lo es, pero si no me refiero más bien por la importante advertencia que nos deja esta parábola, de estar apercibidos. Porque como humanos somos muy dados a desenfocarnos. Por lo que sea, pasó una mosquita por ahí, ya nos desenfocamos. Estoy hablando espiritualmente. Cualquier problemita, cualquier bulla por ahí, cualquier falso testimonio que se levantó, cualquier crítica que se levantó por ahí, cualquier cosa que no pasó como yo creía que tenía que pasar, nos desenfocamos. ¿Aló? Pero en este texto se presentan dos tipos de personas. Podemos decir que se presentan dos tipos de cristianos. Usted ya sabe esta historia. Hay dos tipos de vírgenes que son sin duda el ejemplo de dos creyentes, dos posturas de creyentes, que a simple vista pareciera que son iguales. ¿Cuántos están aquí todavía? Las 10 eran vírgenes, lo dice la palabra. Las 10 eran escogidas porque estaban allí las 10. Las 10 tenían la misma vocación, estaban esperando al esposo. Las 10 estaban en el mismo tiempo y en el mismo lugar. No fue que unas llegaron antes y otras llegaron después. No, compartían tiempo y lugar. Las 10. Las 10 tenían el mismo vestido, la misma vestimenta, se veían iguales. Las 10, hermano mío, tenían la misma herramienta, la lámpara. No era que 5 tenían y las otras no, las 10 la tenían, la Biblia lo dice. ¿Cierto o no? Las 10 tenían la misma dirección, iban hacia las bodas. Lo único que diferenciaba a 5 de ellas de las otras 5 era que 5 tenían suficiente aceite en sus lámparas. Era lo único. Pero eso a simple vista no se podía ver. Y yo quiero decirle, hermano, que muchas veces pareciera que es, pero no son. Yo sabía que no iba a haber amenes, pero no importa. Ya es que en esta parte del mensaje, pastor, empiezan a irse los amenes. Porque nos gusta hablar de escuchar el fuego y que Dios nos va y esto y vamos a tirar y vamos a hacer. Pero cuando Dios dice, espérate, es que tú pareces, pero ¿cómo está tu lámpara? Porque es que gritar, zapatear, brincar y hablar en lengua lo hace cualquiera. Pero el que tiene la unción y el poder de Dios, hermano mío, en medio de la lucha, de la prueba y de la adversidad, se para igual. Pero eso es solo el que tiene aceite. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero ser de los que parecen, yo quiero ser de los que son. Vea, codea el que tiene cerca y dígale, yo quiero ser de los que son. No, dígaselo de verdad. Pastor, yo quiero ser de los que son. ¿Sabe por qué? Porque hay algo tremendo en esto. Los que parecen se visten igual, hablan bonito. Usted los ve y zapatean hasta con ritmo y todo. Y los escucha hablando en lengua y uno quiere hacer hasta una canción con esas lenguas. Porque es algo tremendo. Pero las 5 insensatas parecía, pero su lámpara decía otra cosa. Yo no sé a quién vengo a hablar en esta noche, pero el Señor trae aceite abundante para nuestras vidas.
Quiero decirle que dice la palabra del Señor que cuando el profeta Samuel fue a ungir a David como rey, cuando entró a la casa de Isaí, alabanza al nombre de Cristo, dice que él llegó porque el Señor lo había enviado. Y cuando entró por la puerta y le dijo a Isaí: ¿dónde están sus hijos? Que Dios va a ungir a uno de los tuyos como rey. Él dijo: wow, qué tremendo. Y los mandó a llamar, y dice la palabra que sus hijos llegaron a la mesa, menos uno. Menos el que no parecía, menos el que no tenía el feeling, menos el que, aleluya, menos el que no tenía la elocuencia, menos el que no tenía la corbata, menos el que no tenía el traje, no tenía la aprobación del hombre, pero tenía la aprobación de Dios. Santo Espíritu. Oiga, qué tremendo. Qué tremendo que dice la palabra, Pastor Elvin, que entró el primero, que era Eliab. Y dice que Eliab era alto, era fornido, era hermoso el hombre, hermano. Tenía un parecidillo ahí caribeño el hombre. Dice que entró, y cuando dice que Samuel vio a Eliab, dice que rápido lo iba a ungir. Usted sabe la historia, a mí me encanta. Dice que lo iba a ungir de una vez, y el Espíritu Santo le dijo: espérate, que ese no es. Aleluya. ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo: es que ese solo parece, pero no es. Ay, yo siento algo aquí. Yo siento que esto se va a descontrolar en el Señor ahorita. Le dijo: oye, espérate, ese parece. Y le dijo algo precioso. Le dijo así textualmente: no atentes al tamaño de su estatura, ni a lo grande, ni a lo fuerte, ni a lo hermoso que se ve. Yo estoy buscando a uno que no parezca, que lo sea. Santo. Ay, si va a alabar al Señor, alábalo si quiere. Si va a alabar al Señor, alábalo si quiere. Hay un problema con la iglesia, y es que cada día vemos que las iglesias quieren parecerse, quieren que la gente, y llenarlas y hacer bulla y la gente, pero Dios, hermano mío, Dios está también en lo pequeño. De hecho, Él dijo: manada pequeña, porque Él sabe muy bien que no son todos los que quieren seguirle de verdad. Hay una moda ahora, todo el mundo es cristiano allá afuera. Yo conozco compañeros de trabajo y gente que conozco de hace años, más perversos que el diablo, y dicen: yo soy cristiano. Y yo me lo quedo viendo y yo quiero decirle: hágame el favor y no ponga el nombre de mi Señor en su boca, y no hable mal no nos dejen mal a los cristianos que andan haciendo y deshaciendo, porque ahora allá afuera hasta eso es una moda. Ahora todo el mundo es cristiano. Ahora todo el mundo dice: bueno, yo creo en Dios y yo soy cristiano y yo soy. El cristiano es el que anda conforme a lo que Cristo ha dicho. La palabra dice: si mis palabras están en vosotros, pida al Padre todo lo que quiera. Si mis palabras están en ti, si caminas en lo que es esa palabra santa. Pero es que ahora el mundo entero quiere decir: yo soy. Mentiras. Solo el que se guarda, el que sabe de verdad cómo tiene que caminar, puede decir: yo soy. Por eso la palabra dice que en aquel tiempo muchos le dirán: Señor, Señor. Y Él les va a decir: lo siento, yo a ustedes nunca los he conocido. A ustedes parecía, cantaban, aplaudían, tenían templos, pero no los conocía. Ay, hermano, yo sé que esto es duro, pero ¿qué hago si el Señor me lo dio? Y dice la palabra que luego llegó Abinadab. Y Abinadab tenía algo interesante, a la par de Sama y su otro hermano Eliab, que era uno de los que estaba más cerca del rey y tenía un estatus importante en el ejército de Israel. Y tenía una cierta destreza con la espada. Y yo, no sé, en mi vigorosa imaginación, yo me imagino viendo a Eliab entrando, haciendo figuras con la espada para arriba y para abajo, y que se lo quedaba viendo Samuel y dice: wow, este es. No, este es. Y que el Espíritu le diga: tampoco es. Porque parece, pero no es. Y después pasó Sama y tampoco era.
Entonces dijo que Samuel dijo: no, ya no, mejor dígame quién es. Y usted sabe la historia. Y dice que le dijo a Isaí: ya, esos son todos tus hijos, porque pasaron todos. Y dice que Isaí dijo: bueno, en realidad todavía falta uno. Porque de hecho la respuesta inmediata que le da es: sí, son todos. Pero luego se acuerda y dice: no, bueno, allá adentro en la finca, en el anonimato, donde nadie lo conoce, donde nadie le ha visto, donde todo el mundo se ha olvidado de él, hasta su propio padre, todavía queda uno. Pero yo no creo que sea ese. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cuántas veces usted y a mí ya nos han hecho a un lado? Yo no sé cuántos van a decir amén a esto, pero yo prefiero que el hombre no se acuerde de mí, pero que mi Dios siempre se acuerde de mí. Oh, yo le voy a dar un consejo a usted hoy en esta noche. Deje que el hombre no se acuerde, deje que el hombre no lo promueva, deje que el hombre no le aplauda, pero busque la aprobación de Dios, busque la aprobación de Dios antes que de cualquiera. Aleluya. Dice el Señor: son bienaventurados, dice, cuando por mi causa os vituperaren, os ultrajaren y dijeran cosas de vosotros no siendo ciertas. Dice: gozaos. Y usted dice: ¿cómo yo me voy a gozar en medio de esta prueba? No es que el pastor ni me habla. Yo creo que yo le caigo mal al pastor. Yo veo que saluda a fulano y abraza a todo el mundo, y a mí de lejitos me dice: diga, yo creo que el pastor tiene algo contra mí. Y empieza a crecerle esa raíz de chayote, decían allá en mi pueblo, que no lo deja acercarse a lo que Dios quiere hacer en su vida. Y dice que cuando David estaba allá, algo que me encanta de esta historia, y cuando soy recurrente al decirla, es que David no peleó para que lo buscaran. De hecho, David ni sabía lo que estaba pasando en casa de su padre. No era un chismosillo que estaba ahí como buscando su oportunidad. Aquí estoy yo, no me llamaron, pero casualmente vine, casualmente llegué ahorita. No, dice que él estaba cuidando las ovejas de su padre. Porque el que se preocupa por lo que Dios lo ha mandado a hacer, Dios se preocupa por el resto. Dice la palabra que él ni sabía. Y sabe lo que le dijo Samuel: vayan y tráiganlo, porque hasta que él no venga no nos sentamos aquí a comer. Va a llegar un momento donde Dios va a detener todo. Escucha, yo no sé a quién estoy hablando. Dios va a detener todo alrededor de tu vida, y va a tener que detener todo. Y no importa quién iban a promover y a quién iban a traer, Dios va a decir: se detiene todo hasta que fulanito venga, porque Él está esperando en mí, Él está esperando en mí, Él está confiando en mí. Todo se detiene. Yo me imagino que Isaí y la esposa y la familia ya estaban poniendo las vajillas, y digo: espérate, aquí nadie se va a sentar todavía, nadie, hasta que aquel muchacho venga. Y yo me imagino que cuando llegaron donde David, oiga, que lo llama su papá. Pero ¿cómo? Vamos, porque. Y cuando llegó se encontró aquella sorpresa. Todo el mundo, hermano mío, reunido, todos sus hermanos. Eso no era normal. Y el varón de Dios con el aceite listo para ungir. Y ¿sabe lo que más me llena de alegría y de gozo? Que el Espíritu Santo no fue Isaí ni sus hermanos, no fue nadie, fue el Espíritu Santo que le dijo: ese es el que menos parecía, el que menos parecía, el que ni siquiera se hablaba de él, el que no estaba en la ecuación. El Señor le dijo: ese es. Deje que el mundo entero se olvide de usted, no importa, hombre, deje que todo el mundo se olvide, pero el Señor de los ejércitos dice: yo nunca me olvidaré de ti. Isaías dice: ¿se puede olvidar acaso la madre de lo que ha dado a luz? Porque usted sabe que el amor de una madre es poderosísimo, ¿sí o no? ¿Cuántas mamás hay aquí? Déjenme las manos levantadas. Y si usted le pregunta a una madre si está lista para dar la vida por su hijo, le aseguro que le dice: ¿a dónde pongo la firma? Y si una madre tiene que sacar su corazón para darle vida a su hijo, lo hace. Y por eso el profeta dice: se olvidará la madre de lo que ha dado a luz. Pero luego dice, aún yendo más allá: se puede olvidar si quiere, pero yo, Jehová, nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Yo pensé que usted iba a decir gloria a Dios fuerte. Yo nunca me olvidaré de ti.
olvidar de Dios, pero Él no se olvida de ti. Y más de uno se ha olvidado de Dios, aunque está en la iglesia, aunque está sirviendo, aunque tiene un cargo o un privilegio. ¿Sabe cuándo usted se olvida de Dios? Cuando la lámpara, el aceite está menguando. Y cuando el aceite mengua, usted se da cuenta. Vamos a entrar en el mensaje ahora sí. Cuando la lámpara está baja de aceite, usted lo sabe. Cuando ya yo estoy mintiendo y cuando yo empiezo a decir cosas que no decía, falta aceite. Cuando yo empiezo a llamar las cosas como que si no es nada, cuando antes las tildaba de pecado y ahora para mí no es nada, está faltando aceite. Cuando ya no vengo a la casa de Dios con ese gozo que venía antes, y que se quedara lo que se quedara, yo iba para la casa de Dios y ahora tienen que perseguirme y tienen que, hermano mío, rogarme para llegar. Está faltando aceite. Cuando ya no oras, cuando ya no lees la Biblia, cuando ya no buscas a Dios en la noche, en la madrugada, cuando ya no ves la santidad de Dios reflejada en ti, está faltando aceite. Y pareciera que somos iguales a las otras vírgenes, pero lo que nos diferencia es que falta aceite en la lámpara. ¿Cuántos están aquí conmigo en esta noche? Dice la palabra del Señor que Zacarías, el libro de Zacarías, que es una gran visión, en la mayoría de todos sus capítulos se encadenan en varias visiones que vio, como los caballos que vio y todo lo demás. Pero dice la palabra de Dios en Zacarías, en el capítulo 4, si no me equivoco, dice que luego el ángel le dice: Zacarías, estás viendo, logras ver lo que el Señor te quiere mostrar. Y dice que él vio un candelero que traía los 7 brazos, y que detrás del candelero, encima de él, había un depósito lleno de aceite. Y dice la palabra que el ángel le dice: ¿entiendes lo que miras? Y él le dijo: no entiendo, ¿qué significa eso? Y dice: sigue viendo. Y de pronto dice que del depósito que alimentaba el candelero, había a su lado derecha y a su mano izquierda, a cada lado, un árbol grande, frondoso, de olivo. ¿Usted sabe qué es eso, hermano mío? Un árbol grande de olivo es la esencia del aceite. Dice la palabra de Dios que el olivo, cuando era cortado, dice que cuando el tronco, sin ramas, sin nada, aún fuera cortado, cuando percibían sus raíces, percibían el agua, volvía a reverdecer. De hecho, los salmos están llenos de ejemplos poéticos acerca del poder que tenía el crecimiento de un árbol de oliva. Y un árbol de oliva puede tener 100 años, 200 años y estar ahí fuerte, bien parado. El árbol de oliva daba el fruto, que era la oliva, donde se rompía su resina y salía el aceite. Y el ángel le dice: ¿tú entiendes, Zacarías, qué significa esto? Y él dice: no entiendo qué significa. ¿Qué significa esos 2 árboles, ese depósito? ¿Y qué significa ese candelero lleno de aceite? Y dice la palabra de Dios que el ángel le dijo: esto es palabra de Dios para Zorobabel, diciendo: no con mano de hombre, no con fuerza, no con espada, no con ejército, no con caballos, no con reyes, es con la mano poderosa de Jehová que vamos a vencer. No es por la mano del hombre. Ese aceite significaba la presencia de Dios, y ese depósito significaba que ahí estaba aceite abundante, y aquellos árboles de oliva significaban que nunca iba a faltar el aceite. Porque el que tiene aceite en el día de la prueba sale ileso. Una de las cosas más tremendas es lo que pasó al final de esa parábola, que ya casi vamos a ir ahí. Porque usted se da cuenta cuando no hay aceite, porque al final de los días, cuando llega la prueba, el que no tiene dónde echar asidero, como dicen en mi tierra, se lo lleva quien lo trajo. Si usted no tiene a dónde echar asidero, ¿qué va a hacer usted? ¿Y en dónde voy a echar asidero? ¿En el pastor? Es que hay quienes quieren vivir también de prestado el aceite, porque las 5 vírgenes le dijeron a las otras: oigan, denos aceite de lo que ustedes tienen ahí. Oiga eso. Dice que las insensatas, cuando se dieron cuenta que no había aceite, le dijeron a las otras: oiga, ¿por qué no nos regalan un poquitico? Ustedes son las personas que no quieren ni orar, ni ayunar, ni nada, pero quieren que Dios las bendiga.
No quieren nada, ponerse serio con Dios y ponerse fiel a Dios, pero quieren que Dios les prospere y que Dios haga. Y cuando ven el mover de Dios, son de esos que quieren llegar y meterse en el mover. Y por gracia y misericordia, hermano, Dios como que las pringa de esa unción. Pero Dios no quiere que usted viva de prestado nada. Dios no quiere que usted viva dependiendo del vecino. No, Dios quiere que su depósito esté lleno de aceite. Dios quiere que su depósito, aleluya, Dios quiere que su depósito esté lleno de aceite. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, su lámpara se mantiene encendida. No por un ratito, no por un domingo en la mañana, porque a veces venimos a la iglesia y tenemos un poquitico de aceite, pero no hay que alumbrar mucho porque hay un montón de hermanos y la música y la predicación y todo, ahí es muy fácil. Pero cuando salimos de la iglesia y llegamos a la casa y llegamos a la barriada, a la colonia, cuando llegamos al trabajo y la prueba está ahí, y la prueba está ahí, hermano mío, hincándonos, luchando contra nosotros, pero cuando la lámpara está llena de aceite, podemos brillar con el aceite del Señor. Pero cuando no hay aceite, alaba a Dios si puede. Alaba a Dios si puede en esta hora. El aceite es la unción del Señor. Hay muchos sinónimos, sin duda alguna, para el aceite, pero el aceite es el sello de que Dios está ahí. ¿Sabe una cosa? David todavía no había sido ungido por el aceite de la unción, pero ya tenía la unción de Dios aún en la finca de su padre. De manera que cuando llegó para que Samuel ungiera, fue un trámite nada más. Ya le estaba preparado. ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Que cuando él se enfrentó a Goliat y habló con el rey Saúl, le dijo: oiga, yo persigo a osos y persigo a leones y los desbarato con mis manos. Y ese filisteo incircunciso va a ser uno de esos. Alguien que está ungido, alguien que está preparado. Y él dijo: allá en la finca de mi padre yo practiqué muchas veces esto, y ese, sea oso o sea león, va a caer en la mano del Señor. Usted se da cuenta cuando alguien habla bajo la unción del Espíritu, porque entiende que no es él, es el Señor. Usted se da cuenta. Dice que cuando él fue y dijo: tú vienes a mí, ¿se acuerda? Con espada, lanza y jabalina, y aún vienes con ese escudero y vienes con tu armadura y con todo lo que vienes, pero yo no vengo en mi nombre, ni en el nombre del rey Saúl, no vengo ni en el nombre, no, yo vengo en el nombre de quién, de quién, de quién. Yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios del escuadrón viviente, a quien tú has provocado a ira. Él sabía que si metía a Jehová en la ecuación no iba a perder. Ay, aleluya. Mételo ahí. Mete a Jehová en la ecuación, te aseguro que no vas a perder. Mete a Jehová en la ecuación, mételo ahí. Por eso es que cuando David estaba haciendo esa onda, ya no era la mano de David, ya esa era la mano de Jehová. Y usted sabe, hermana Alba, esa mano de Jehová, lo duro que pudo haber ido esa piedra. Aleluya. Yo no quisiera haber sido Goliat. No era la mano de un muchachito de 17 años, era la mano de Jehová. No es la mano del hermano de Pavas, ni de Carpio, ni de Atillo, no, es la mano de Jehová. No es la mano de mi hermano de 30, 40, 60 años, o adolescente de 10, 12, 15, no, es la mano de Jehová. Y la mano de Jehová lo único que sabe hacer es maravillas. ¿Cuántos alaban al Señor para siempre? Pero David tenía, no parecía, pero sí era. Porque ¿cómo podemos darle al mundo lo que no tenemos? ¿De verdad tienes aceite suficiente en tu lámpara? No me diga nada para que no mienta, porque a veces pareciera, pero no tenemos. Tenemos de todo, la apariencia, el feeling, el porte, todo, pero no hay aceite. O puede ser como las insensatas, tenían aceite. De hecho, si usted ve bien el texto y lo desmenuza, se da cuenta de que las 10 tenían aceite. ¿Sí o no? Sí tenían. La diferencia es de que las sensatas tenían el suficiente aceite. Pero vamos a hablar usted y yo y convengamos en algo. ¿Verdad que la vida a veces nos lleva a que nuestro aceite vaya menguando? No, sea sincero, ¿verdad que sí?
por cosas que suceden. A veces nos sentimos un poco bajoneados, a veces no estamos en nuestro mejor momento. Ya no estamos orando como orábamos antes. Ya los compromisos y la dificultad de la vida hace que el aceite mengüe. Pero el error más grande no era que les faltara aceite. El error era que no se preocuparon porque hubiera aceite. Porque buscaron aceite cuando ya era tarde. Y tú puedes haber venido hoy a este lugar con tu lámpara un poco bajo de aceite. Y yo quiero decirte que eso no es un problema. En Dios hay suficiente aceite. Y en este altar hay suficiente aceite para que tu vasija salga de este lugar lleno. El problema es cuando dejamos que pasen los días, los meses y los años, y nuestra vasija mengua hasta que ya no se puede encender. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces no nos hemos dado cuenta, pero no tenemos aceite dentro de nosotros. Porque tú puedes darle al mundo y a la misma iglesia lo que tú tienes. ¿Se acuerda en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan iban subiendo hacia la hermosa, la iglesia, que dice que a las afueras de la iglesia, en la puerta de la iglesia, sacaban a un paralítico a mendigar y a pedir limosnas? ¿Quién se acuerda de ese texto? Dice la palabra en los primeros hechos de los apóstoles, los primeros capítulos, el capítulo 2, capítulo 3 por ahí, que cuando Pedro y Juan iban hacia la hora del culto a alabar a Dios, Pedro y Juan tenían suficiente aceite, pastor. ¿Sabe cuántos habían pasado por ahí y no habían hecho nada a ese hombre? Pero cuando llega alguien que tiene aceite abundante, cambia todo lo que está a su alrededor. Y si a tu alrededor no está cambiando, algo está pasando. Porque si tú tienes aceite, no hay diablo ni espíritu que se pueda soportar. Cuando usted viene caminando lleno del aceite de Dios, el diablo se hace a un lado, los demonios se hacen a un lado, y dice: yo no me le voy a meter a ese porque yo guarde, no jugando la cosa. Dice que Pedro y Juan iban subiendo, y dice que le salió aquel y le dijo: oiga, dame algo. Pero eso que le dijo, no solo se los había dicho a ellos, se lo dijeron a todos los que habían llegado ese día al templo, y aún antes, porque era de nacimiento su enfermedad. Así dice la Biblia. Y ¿sabe lo que dice la palabra? Que Pedro se lo quedó viendo y le dijo: míranos a los ojos, como diciéndolo, testéanos, vean, míranos, no somos igual a los demás, tenemos aceite suficiente, míranos. Y dice que cuando hicieron contacto visual, dice que Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, que es lo que tú vienes a buscar aquí, pero vengo a darte algo mejor. Del aceite que tengo es suficiente para ponerte de pie y que puedas caminar. En el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, levántate y camina. El que tiene aceite transforma lo que está a su alrededor. El que tiene aceite puede ver la mano poderosa, creativa y sanadora de Dios. El que tiene aceite puede transformar su hogar, su familia y los que le rodean. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero no puede soportar el mundo, no puede soportar el diablo y las tinieblas. Alguien que tiene suficiente aceite en su vasija. El Señor está en este lugar. Ya voy terminando, me regalan unos minutos nada más. Uno de los problemas que tiene la iglesia, no de ahorita, desde el inicio de la iglesia, aún del tiempo de la iglesia primitiva y antes, cuando Jesús llegó a la escena, le habló a los fariseos y a los escribas de la época, que son los religiosos de ahora, les decía: tienen que cambiar de corazón. No solamente de palabras y de boca, tienen que hacerlo de hechos. Tienen que saber, y dice que les decía: sepulcros blanqueados, se ven lindos por fuera, se ven preciosos, blanquitos, pero putrefactos están por dentro. Desde aquella época hasta ahora, el Señor decía: parece, pero es necesario que haya algo más dentro. No solamente que levantemos las manos, no solo que aplaudamos, no solamente que digamos gloria a Dios, aleluya. Tiene que haber aceite abundante, tiene que haber aceite necesario para marcar una diferencia.
Qué tremendo, porque esto fue lo más cercano a una lamparita. Había una de Canfín, pero no quise traerla porque me iba a quedar hediondo Canfín. Pero visualice ver esas 10 vírgenes con sus lámparas listas, preparadas. Pero dice que como se tardó el esposo, todas cabecearon. ¿Sabe qué es cabecear? ¿Usted ha visto un hermano a las 3 de la mañana en una vigilia que empieza a cabecear? Y Dios guarde, se pusieron al hermano Oscar a predicar a las 3 de la mañana. Ya son las 5 y no ha terminado el negrito aquel. Y usted ve al hermano que está a la par del otro y cabeceando. Y ya le hace el hermano así: espere, levántese. Y si era como mi mamá, me pegaba un pellizco así fuerte, se me quitaba el sueño. Estaban cabeceando, o sea, luchaban por no dormirse. ¿Sabe qué me dice a mí eso? Que tenían interés. De hecho, el que estuvieran ahí significaba algo. Tenían un interés porque tenían un compromiso, pero no se habían apercibido de que sus lámparas estaban cortas de aceite. Y cuando hay poco aceite, cuando intentaron encender la lámpara dio un chispazo nada más, solo un chispazo. Pero las otras que sí tenían aceite abundante, aceite suficiente en sus lámparas, no solamente las encendieron y dio un chispazo, sino, tápese los ojos porque más de uno va a quedar ciego aquí, sino que su lámpara brillaba. Pero el depósito estaba lleno de aceite. Y las otras tenían tan poco aceite que cuando la encendían, hermano mío, era demasiada poca la luz que daba. Y ellas se dieron cuenta por eso. Y dijeron: uy, no, pero hay muy poco aceite. No, pero ¿y ahora qué hacemos? Y se acercaron donde las otras y dijeron: oiga, pero ustedes ¿qué? ¿Tienen? No, tenemos en el depósito y tenemos una reserva ahí. Ya vigilamos, ya ayunamos y ya hicimos lo necesario. Tenemos suficiente aceite. Y dice que las insensatas le dijeron: oiga, denos un poquito de aceite para poder echarle a la lámpara, y no sea que cuando venga el esposo, el novio, no estemos preparadas. Y dice la palabra que le dijeron: vayan mejor y compren, no sea que nos falte a nosotros y les falte a ustedes. ¿Y sabe lo que hicieron? Fueron a comprar. ¿Qué significa eso? ¿Les interesó o no les interesó? ¿Estaban interesados o no? Dijeron: vamos por el aceite, y se fueron corriendo. Pero pasó algo impresionante. El verso 10 dice que de pronto se escuchó una voz y dijo: preparaos, que ya llegó a quien estaban esperando. Y las 5 que sí tenían sus lámparas listas, la agarraron fuerte y dijeron: estamos preparadas, estamos listas. Y tal vez el esposo dijo: ¿y dónde están las otras? Andan comprando aceite, no podemos esperar. Ya no, el momento no era ahorita, el momento era allá, cuando se tenían que estar preparadas. Aun cuando estaban cabeceando, tenía que haber alguien sensato que dijera: no vamos a dormir, vamos a prepararnos para tener aceite abundante en nuestras lámparas. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Que cuando entraron a las bodas, entraron las 5 prudentes con sus lámparas encendidas. Y cuando entraron, cerraron la puerta. Y aquellas que tenían las lámparas ahí medias apagaditas, ahora tenían aceite y llegaron corriendo. Y dijeron: ábrenos, que ya tenemos aceite. Ábrenos, que ahora sí estamos preparados. Ahora sí queremos. Ábrenos, que ahora sí estamos preparadas. Y dice que él le dijo: ya no, ya se ha cerrado. Ya no hay forma, ya no hay tiempo. ¿Sabe por qué, iglesia? Y voy terminando con esto. Porque no es cuando usted y yo queremos. Él ya dijo: vengan a mí todos los que están cansados
y afanados y turbados, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero queremos seguir, hermano mío, con la lámpara media apagada y andar con un medio testimonio encendido por ahí. Y el Señor nos dice: este es el momento de echar aceite abundante en la lámpara. No es mañana, porque el mañana nadie lo tiene asegurado. No es pasado, es ahora. Es ahora que yo necesito que tengas aceite abundante. Hace 2 días estuvimos en el funeral de la hermana de la pastora, la hermana Maribel Curtis, allá en San José. Y cuando llegué, el pastor me dice: dé un mensaje rápido a la conciencia, de esos que usted sabe dar. Y yo digo: yo de la conciencia no sé. Dice: uno como esos de Luis Palao, de 5 minutos. Y yo dije: usted está hablando con el equivocado. Y me dice: dele. Y yo agarré la palabra y lo único que el Señor me hablaba y me decía: al muerto ya no hay que decirle nada, el muerto ya murió. De hecho, dice la palabra de que cuando uno está en el ataúd, ahí ya freneció todo. Así dice la Biblia. Ya no hay sentimientos. Lo mismo le da al muerto, que lo metan ahí a Colinas de Paso, no sé cuál, el más lindo que hay, no sé, Jardines del Recuerdo, yo no sé. O que lo tienen a un hueco, a un zanjo, le da igual. Al muerto no siente nada, no sabe nada, porque se terminó todo para él. Y el Señor me decía a mí en ese momento, ahí donde estábamos en la capilla: no hables del muerto, el muerto no te va a escuchar. Hábleles a los que están ahí y diles que todos vamos a llegar en algún momento, si el Señor no ha llegado. Y empecé a tirarle yo a unos jóvenes que estaban ahí. Le digo: oiga, aquí nadie tiene asegurado mañana. Lo que se tiene asegurado, si el Señor no ha venido, es que alguno va a estar ahí metido. Y puede que sea yo, puede que sea usted. ¿Sabe una cosa, iglesia? El mañana nadie lo tiene asegurado. Por eso el aceite no se busca mañana. Cuando yo pienso, cuando yo creo, ahorita voy a quedarme así porque con esto me mantengo un poquito en la iglesia y por lo menos con eso parezco cristiano, y por eso, con eso el pastor no me molesta. No, el momento de llenar la vasija de aceite es ahora. Porque mañana puede escuchar una voz que le diga: ya se cerró, ya no hay forma de entrar. Mañana puede escuchar una voz que le diga: ya no hay forma. El momento es ahora, que hay que llenar la vasija de aceite. Lo más terrible de esta parábola tal vez es el versículo 13, cuando dice: estad apercibidos, porque no sabemos cuándo va a llegar el momento donde Él va a pedir por nosotros. No sabemos el momento cuando la prueba va a tocar a nuestra puerta. No sabemos el momento cuando la calamidad va a tocar, porque puede que llegue. Pero la palabra del Señor dice que cuando Job le llegó la calamidad más grande de su vida y la más grande de toda, no sé quién más le ha pasado como Job, que no solamente perdió su familia, perdió sus bienes, sino que también perdió su salud. Pero Job tenía suficiente aceite. Cuando venga la prueba, esté lleno de aceite para que pueda decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Para que cuando se muera alguien cerca suyo y todo el mundo llore y todo el mundo se quiera morir, usted pueda decir: yo sé que el Señor tiene control de mi vida y de todo lo que me rodea. Yo sé también que cuando estoy enfermo y ya el médico me dio un dictamen de, hermano mío, que estoy a punto de morir, poder decir como Job, con aceite suficiente: yo sé que mi Redentor vive y aún deshecha está mi carne en el polvo de la tierra. De ahí Jehová me levantará. Pero solo el que tiene aceite suficiente puede tomar esa postura. Solo el que tiene aceite suficiente, cuando viene la prueba, cuando viene la calamidad, cuando viene la prensa, sale ileso. No porque sea fácil, no porque tenga toda la fuerza para él, sino porque sabe que tiene aceite suficiente y un Dios que responde por él. Quiero terminar en esta noche. No lo traía ahorita aquí en el bosquejo, pues el Señor lo trajo a mi mente. ¿Se acuerda allá en el libro de Reyes, cuando aquella viuda llegó donde el profeta y le dijo: mi esposo, tu marido, ha muerto, el cual era un profeta de Jehová, de la escuela de profetas? Y dice que le dijo: ha muerto, pero tengo un problema, le dijo al profeta. Le dijo: mis hijos, han venido los acreedores a quien mi esposo le debía y mi familia le debía, y ahora los acreedores vienen y a mis hijos se los quieren llevar como esclavos. ¿Quién ha leído esa porción de la palabra?
Y dice que el profeta le dijo: ¿y yo qué puedo hacer por usted? Así dice. ¿Y yo qué? Pero dice que luego el Espíritu Santo vino y le dijo: espérate, que yo me quiero glorificar. Y dice que le preguntó: mujer, ¿qué tienes en casa? ¿Con qué material tiene? ¿Con qué podemos trabajar? Estoy terminando en esta hora. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ya cierro con esto. Y dice que le dijo: pero ¿qué hay en casa? Y la mujer le dijo: en casa no hay nada. No hay nada. Ya vendí todo. Siempre digo que me visualizo aquella mujer que le haya dicho: ya yo llevé todo a la cueva, ya empeñé todo, no sé cuáles comprimentas hay por aquí cerca. Ya no hay nada. Todo me lo vendí, me lo comí, en casa no hay nada. Una pobre gallina que andaba por ahí, ya hasta me la comí también, ya no hay nada en casa. Y dice que aquella mujer se acordó, porque en medio de esa conversación como que volvían y dijo: pero espérate, no, en casa hay algo. En casa lo que queda, dice que, aleluya, lo que queda en casa, dice, es la vasijita de aceite de tu siervo. En realidad lo que dice es: en casa lo que hay es una vasijita de aceite. Pero los historiadores dicen que el aceite que había ahí era aquel aceite con el que el profeta ungía. Porque el profeta en aquella época podía tener de todo perdido menos el aceite. Porque el aceite, hermano mío, era la herramienta de trabajo de un profeta para ungir, para sanar. Por eso a mí siempre me ha llenado mucho de gozo cuando yo llegaba a los altares y veo la botellita de aceite por ahí o atrás en algún lado, aquel aceite que el pastor ora y ayuna. Porque me acuerdo ya en mi época, pequeñito, cuando el pastor agarraba el aceite, iba y ungía al enfermo y todo. Y yo decía: pero ese aceite, ¿qué tendrá adentro? Y un día que estaban limpiando la iglesia, yo me fui por ahí todo chiquitillo, y yo agarré el aceite aquel y yo me lo quedé viendo. Y yo dije: pero ya hasta me lo iba a tomar y todo. Yo dije: capaz con ese aceite. Y mi mamá me dijo: chiquillo travieso, deje eso, no toque ese aceite, que es el aceite de la unción. Y yo dije: santo, pero hermano, yo llegaba los domingos y veía que era aceite. Yo tenía algo con ese aceite. Por supuesto, luego crecí y me di cuenta que era un aceite normal. Lo que tenía era la oración y era algo simbólico, por supuesto. Y yo veía aquel aceite que el pastor lo agarraba y ungía. Y en aquella época el profeta podía faltarle todo menos el aceite. Era su herramienta para ir a ungir y hacer el trabajo de un profeta. Y ahora dice que la mujer le dice al profeta: en casa no hay nada, solo el aceite de tu siervo. Y el profeta le dijo: esto es lo que yo quería escuchar. Yo no ocupo que haya más nada, lo que ocupo es que haya aceite. Y le dijo: excelente, como eso no hay otra cosa. Y dice que le dijo: toma el aceite de tu siervo y enciérrate en la habitación, enciérrate con tus hijos, pero antes de encerrarte, ve a donde tus vecinos y pide vasijas. Y me encanta porque deja una palabra clave. Le dice: pide vasijas, no pocas. No pocas, le dice. Y cuando las tengas, enciérrate y vas a ver la gloria de Dios. Y dice que aquella mujer fue con sus hijos y fue donde la vecina: usted tiene una vasijita que me preste. No tengo una ahí toda, llévesela, présteme una vasijita. Y fue donde todos los vecinos. Y cuando ya tuvo varias vasijas, se encerró en la habitación. ¿Cuántos están aquí todavía? Se encerró en la habitación con sus dos hijos. Y dice que se los quedó viendo y le dijo: yo no sé lo que va a hacer Dios, pero aquí hay aceite. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero tenemos aceite. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero tenemos aceite suficiente para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? No, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Necesitamos aceite. Y dice que empezaron a llenar las vasijas y empezó a pasar algo sobrenatural. Dice la palabra de Dios que empezaron a llenar la primera vasija y la vasija se llenó y el aceite no menguó. Y dice que le dijo a su hijo: traiga la otra. Y empezaron a llenar, traiga la otra. Y empezaron a llenarlas todas. Y el aceite no menguaba. Era algo sobrenatural. La mujer no sabía qué estaba pasando. Los hijos no sabían lo que estaba pasando. Pero es que había aceite. El aceite de Dios estaba ahí para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Cuando el diablo venga a tu vida
la única que puede salir a favor tuyo es el aceite de Dios, que le dice al diablo: aquí hay aceite suficiente, aquí hay aceite suficiente para poder hacer lo que Dios tiene planeado. Y usted sabe lo que pasó en la historia. El profeta le dijo: toma esas vasijas todas y véndelas, paga a los acreedores y vive con lo que queda. Pero luego yo me quedé pensando algo. Aquella mujer ya había experimentado ver cómo su esposo, que ya había partido con Dios, cómo aquel aceite hacía poder y unción y Dios ungía. Y ahora confió en Dios y en el aceite y vio cómo las vasijas se llenó. Pero yo me puse a pensar que una nueva generación estaba surgiendo de ahí, porque aquellos muchachos no habían visto nunca eso, pero ahora aquellos muchachos que no pidieron el milagro, aquellos muchachos que estaban destinados a ser esclavos porque los acreedores venían por ellos, ahora con sus propios ojos vieron lo que causa el aceite de Dios. Y eso me hizo pensar a mí: cuando yo tengo aceite, no solamente impacto mi vida para lo que Dios va a hacer, sino que impacto a mis hijos, mi generación cercana. Los que me están viendo pueden también ser impactados por lo que el aceite hace a través de mi vida. Cuando tú tienes aceite suficiente, ves la mano poderosa de Dios a favor tuyo. Mientras pasa, mi hermano, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo viniste hoy a este culto? Míreme aquí, ¿cómo está su lámpara de aceite? Yo no lo sé, pero usted sí lo sabe. Y yo podría estar inclusive aquí mismo predicando y mi lámpara estar a punto de apagarse. Tú puedes estar ahí sentado y haber hecho un esfuerzo para estar aquí, pero solamente tú y Dios saben cómo está tu lámpara. Y tal vez está encendida, sí, pero corta de aceite. Pero el Señor quiere darnos aceite abundante en este tiempo. Quiere darnos aceite suficiente, no solamente para estar preparados, sino para todo lo que va a venir a nuestras vidas. No ha sido fácil. La prueba, la lucha, la dificultad no ha sido fácil. Solamente tú y Dios saben con lo que has estado bregando. Solamente tú y Dios saben lo duro que ha sido con tus hijos, en tu matrimonio, con la economía. Solo Dios y tú sabes cómo has bregado con esa enfermedad que está ahí puyándote de día y de noche. Pero si hay aceite abundante, todavía puede pasar algo. Si hay aceite abundante, todavía puede ver la mano de Dios. Póngase de pie, iglesia, en esta hora, por favor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026.